Roberto Velázquez Ochoa. El doctor Roberto es originario de Mazatlán, Sinaloa, es licenciado en Biología Pesquera por la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestro y doctor en Ciencias en el posgrado en Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Su proyecto de doctorado se enfocó en evaluar cambios en la pradera marina arrecifal en respuesta al enriquecimiento de nutrientes, identificación de bioindicadores en distintas fases del proceso de transformación del hábitat, incluyendo bioindicadores tempranos de deterioro ambiental por eutrofización. Asimismo, colaboró en el proyecto Caracterización fisiológica y óptica de las 3 variantes genéticas de sargazo pelágico que arriban de forma masiva en el Caribe mexicano. Ha publicado 4 artículos en revistas indexadas y actualmente 2 artículos que están en revisión. Ha participado en congresos nacionales y realizado estancias breves de investigación en distintos centros nacionales e internacionales. Ha contribuido en la formación de estudiantes en técnicas de fotobiología. Su objetivo prioritario es estudiar cómo funcionan las comunidades vegetales acuáticas desde una perspectiva funcional y considerando distintos niveles de organización biológica para identificar variabilidad natural de alteraciones asociadas a estrés y deterioro ambiental. Desde agosto de 2023 colabora como ayudante de investigadora SNI nivel 3 en el Laboratorio de Fotobiología y Alometría Funcional a cargo de la doctora Susana Enríquez. Bienvenido, doctor, y adelante. Bueno, ahí se escucha. Pues gracias por la presentación, por haberme invitado a participar en este ciclo de seminarios. Nuevamente, pues gracias a los presentes aquí en el auditorio y a la gente que está conectada de manera virtual. Pues un saludo. Hola a todos. Les voy a platicar, bueno, soy el doctor Roberto, pero me pueden llamar Tito sin ningún problema. Y les voy a platicar una parte de lo que hice durante mis estudios de doctorado aquí en la UASA, en el Laboratorio de Fotobiología y Alometría Funcional, a cargo de la doctora Susana Enríquez. Bueno, pues indiscutiblemente el paso del hombre en el planeta ha dejado una huella de impacto tan fuerte, tan significativa, que se ha desarrollado todo un concepto a nivel geológico solamente, bueno, para señalar tal impacto. Esto es el Antropoceno, un periodo que se ha caracterizado por un gran número de anomalías y de interferencias en los patrones climáticos, en los ciclos biogeoquímicos de los elementos esenciales y no esenciales para el desarrollo de la vida. Bajo este contexto, pues no es una novedad si cuando analizamos el estado ecológico de los ecosistemas marinos y costeros, pues que encontremos evidencias de impacto antropogénico en mayor o menor medida. Aquí muestro los resultados de un metaanálisis sobre el estado global de las praderas marinas a nivel global, reportado en el 2009, y lo que se reportaba en ese entonces es que las praderas marinas estaban experimentando una fuerte pérdida de cobertura o de extensión, sí, representado acá en los símbolos rojos. Sin embargo, pues este metaanálisis llega a un sesgo donde pues solo representa 3 grandes regiones y los pastos tienen una distribución global. En el caso del Caribe, bueno, contamos con el CARICOM, un programa de monitoreo que ha funcionado como una red de monitoreo en los ecosistemas más importantes del Mar Caribe. Y en ese trabajo, en 2014, se reportaba el monitoreo de más de 10 años y reportaban condiciones similares. Un deterioro ambiental asociado al efecto antropogénico en praderas de todos estos países. Bueno, ante la cantidad de amenazas ecológicas que afectan a los ecosistemas costeros, durante mis estudios de doctorado yo me centré en entender a profundidad únicamente el papel de la eutrofización y su efecto en la pradera marina del Caribe mexicano. Sin embargo, pues estas praderas tienen una distribución que va mucho más allá del Mar Caribe y también en el Golfo de México. El Caribe mexicano, que es mi región de estudio, pues se caracteriza por un fuerte desarrollo de la industria turística. Depende económicamente de él y es esta misma industria la que ejerce la mayor presión sobre los ecosistemas costeros. En realidad, pues cualquier industria ejercida de manera industrial, pues va a ejercer una fuerza de la misma magnitud. Si los residuos o los desechos no llevan un tratamiento adecuado. En esta imagen, en ambas imágenes podemos ver cómo la eutrofización pues refleja cambios de manera muy visuales en la columna de agua.
Y un segundo problema que en los últimos años, pues Quintana Roo, al igual que muchas costas del Atlántico, pues ha recibido grandes cantidades de sargazo. Afortunadamente, pues la región existen diversos esfuerzos por tratar de entender este impacto del turismo, al menos también en términos de nutrientes. Y se han realizado diversas estimaciones. Aquí muestro uno por la forma que nos permite dimensionar las unidades en lo que expresan. Es un trabajo realizado en 2006 y desde entonces se proyectaba que Puerto Morelos podría estar potencialmente recibiendo un poco más de 2 toneladas de nitrógeno al año por kilómetro y 75 kilogramos de fósforo por kilómetro por año, ¿no? Y mencionando un poco el problema, Puerto Morelos tiene cerca como de 20 kilómetros de línea de costa. Evaluaciones recientes, que las hay, ya tiene más de 10 años, casi 15 años, pues señalan que estos valores pueden llegar a ser conservadores con respecto a las condiciones actuales. No los metí porque ponen unidades que son un poquito más difíciles de dimensionar de manera general. Pues entre ese esfuerzo, nosotros en el laboratorio también hemos participado a contribuir a entender esta problemática y este es un trabajo que publicamos en 2023, donde uno de los objetivos era entender cuál era el papel fertilizante del sargazo. Durante mis muestreos, de todo el trabajo de campo que desarrollé en el doctorado, tuvimos la oportunidad de visitar en 2 veranos consecutivos una misma localidad en el sur del estado, una zona que tiene pues un desarrollo antropogénico bajo. Encontramos que en el 2018, concentraciones claramente muy elevadas, tanto de nitrógeno en la columna de agua, de fósforo y también en el contenido orgánico de los sedimentos. También nos sorprendió un poco encontrar diferencias en la comunidad biológica. 2 de las especies dominantes, Thalassia testudinum y Alimea incrasata, mostraron diferencias en el contenido de nitrógeno en sus tejidos, aunque no hubo diferencias en cuanto a las biomasas. Es decir, todavía no se encontraron grandes cambios a nivel comunidad, pero sí a nivel individuos. Pues entre este esfuerzo de ayudar a entender el efecto de la eutrofización en el Caribe, bueno, lo comentaba, esto se publicó en 2023, ahí se dan todos los detalles de toda la metodología, pero bueno, toda la variabilidad que nosotros caracterizamos es la que se representa en los cuadrados azules, en las cajas azules, ahí no se ve, que es el periodo 2016-2018 y datos previos de laboratorio de 1999-2002. Estos los integramos con análisis de la literatura en diferentes años y lo que encontramos, y posteriormente los contrastamos con valores de referencia que sobre la calidad de agua de los sistemas arrecifales. Estos son pues unas referencias que pone la USEPA, ¿no? La Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, y lo que encontramos es que desde hace muchos años las concentraciones de nutrientes pues son inaceptables para mantener arrecifes coralinos sanos. Lo que vemos es que en el caso del nitrógeno es a partir más o menos del 2016, a pesar de su variedad, los datos tienden a alejarse del ambiente oligotrófico, y en el caso del fósforo, aunque hay muy pocos datos, es a partir del 2002 donde hay evidencias de que hay una disminución en la calidad de agua. ¿Qué pasa con el efecto del sargazo? En el Caribe mexicano llegó a partir del 2015. Nosotros tenemos pues registros de las condiciones del agua a partir del 2016 y vemos que entre el 2016 y el 2019 las condiciones tanto de nitrógeno como de fósforo se mantienen cada vez más alejadas, es decir, en condiciones pésimas para el arrecife de coral. Y sobre todo el fósforo, que a pesar de la gran variabilidad se mantiene muy alejada. Pues miren, este es mi objetivo de estudio, mi modelo biológico, y la importancia de la pradera marina en estos ambientes es, primeramente, por su papel como productor primario. Inicia la transferencia de energía en las cadenas y redes tróficas que terminan desarrollando grandes pesquerías. Otro de los grandes papeles que juega es su papel como filtro verde. Tiene la capacidad de almacenar nutrientes y otros contaminantes en su biomasa y retenerla por largos periodos de tiempo. Pues en el Caribe es el pasto marino Thalassia testudinum quien estructura estas comunidades, es el constructor de estos hábitats, y en la mayoría de las veces forma comunidades mixtas. Ahí habitan otras especies de pastos marinos de menor tamaño, como Syringodium, Alodule, y una gran diversidad de macroalgas.
con una diversidad de morfologías, y destaca que muchas de estas tienen la capacidad de precipitar carbonato de calcio en sus paredes celulares. Son algas calcificadoras en la mayoría. Y bueno, no incluimos el microfitobentos, pero también es parte de los productores primarios que tienen una importancia ecológica en estas praderas. Pues la premisa en la que se basa este estudio es el uso de las macrófitas como bioindicadores de eutrofización. Si bien esta es una premisa nada nueva, si revisamos la literatura hay por lo menos 40, 50 años donde se utilizan organismos como indicadores de cambio. Lo que sí se sabe es que, bueno, incluso pues se tienen ya unas rutinas y se tiene identificado cuáles son los atributos que pueden ser de mayor utilidad. Sin embargo, cuando revisamos la literatura, encontramos que hay una serie de restricciones que podrían estar asociadas a la colecta, al procesamiento, a la interpretación o a los costos, que en muchos artículos terminan trabajando incluso con un solo descriptor. Pueden tener una combinación, ya que entendiendo un poco la respuesta o la variabilidad funcional de la pradera a través de todos sus componentes, pues la limitas a un solo descriptor. Y no es que esté mal, sino que la historia cuenta solamente una parte de la historia y no te permite tener, digamos, toda la película, que fue lo que intentamos hacer en ese trabajo. Otro de los factores que lleva a la confusión, una vez que hemos revisado lo que hice en mi doctorado, una revisión exhaustiva de los bioindicadores en el término de eutrofización, es que los cambios en la disponibilidad de nutrientes inducen cambios, siempre van de la mano de cambios en la disponibilidad de luz. Y muchas veces todos estos atributos que acaba de señalar están enfocados solamente en entender la eutrofización, pero descuidan la parte o no atienden lo de la limitación de luz. Pues se sabe que estos dos factores, tanto la luz como los nutrientes, pues son de los factores más importantes para modular cambios en las comunidades bentónicas de productores primarios. Bueno, para poder entender los cambios asociados a un factor externo, a una variable ambiental, primero se requiere entender la variabilidad natural de estos ambientes. De manera natural, pues estas praderas presentan paisajes muy heterogéneos, que, como pongo en este ejemplo de una caracterización de praderas de Puerto Morelos de 1999, bajo condiciones oligotróficas, pues las praderas presentan una diversidad, una estructura muy variable en cuanto al número de haces, el tamaño de estos, la biomasa que acumulan. Y bueno, se han realizado algunos esfuerzos por entender esta variabilidad con respecto al gradiente de profundidad. Ese también es un trabajo del doctor Enríquez, donde caracterizaron praderas que mostraban la máxima colonización, es decir, coloquialmente, praderas bien tupidas, muy densas, que encontraban que menos de 1 metro la estructura de la pradera formaba un dosel cerrado, como que es una estrategia, digamos, física para protegerse del exceso de luz, y conforme incrementa la profundidad, este dosel tiende a abrirse, como para facilitar la penetración de luz y puedan realizar la fotosíntesis. Este patrón de aclimatación no es único de Talasia, sino que es una respuesta de aclimatación típica de los pastos marinos. Así como muestro aquí, se ha documentado en Posidonia oceanica, una especie pues, muy importante del Mediterráneo, y Zostera muelle, una especie de la región de Australia, Nueva Zelanda. Todas tienen este mismo comportamiento, una disminución en función de la disminución de la luz. Sobre integrar toda la historia, toda la trayectoria sucesional de las praderas marinas en respuesta a la eutrofización, pues está disponible este trabajo desde 2007, donde menciona nuevamente cambios en la disponibilidad de luz van a estar acompañados siempre con cambios en la, cambios de los nutrientes van a estar acompañados de cambios en la luz, y la especie clímax, que va a dominar sobre un rango con cierta variabilidad, va a tener un óptimo donde alcanza su máximo. Hay un punto de quiebre, un punto de inflexión, donde si el progreso de nutrientes continúa, la especie va a ser sustituida por otras especies. Es decir, se va a mantener una pradera, pero que va a ser completamente diferente. Va a perder las cualidades que tenía esta primera pradera. Y bajo esta premisa fue con lo que empezamos a trabajar. Aquí muestro un resumen tanto de la metodología como de la estrategia de estudio. Para realizar la caracterización biológica,
Nosotros consideramos, primero, apostar por obtener el mayor número de atributos para poder tener una mayor cantidad de posibles respuestas para integrarse en el análisis, y consideramos 3 niveles de organización biológica: a nivel comunidad, a nivel individuo y a nivel tejido. No los menciona porque son bueno, muy enfadosos, pero si hay alguna pregunta sobre la metodología o algo al respecto, al final lo podemos ver. Y ahora sí, ¿qué es lo que hicimos en la caracterización de la comunidad? Se analizaron 30 praderas en 3 periodos de tiempo, utilizando la base de datos del laboratorio de fotobiología. Lo que encontramos es lo que decía al inicio, una heterogeneidad en la estructura de estas praderas, que, como lo vemos acá en un primer análisis de la composición y la abundancia, el análisis tradicional de las comunidades de plantas, y siguiendo pues los taxones tradicionales, algas rojas, algas verdes, algas cafés, pues encontrado mucha variabilidad. Lo que encontramos es que dominan las algas verdes tanto en el número de especies y en las abundancias hasta cierto punto, porque hay ciertas praderas donde vemos estas barras rojas, dominan grupos de rhodofitas. Bueno, la combinación de estos dos atributos, diversidad y la composición y las abundancias relativas, a través de un PCA logramos explicar casi el 72% de esta variabilidad, al menos en los primeros 2 ejes. Y nos permitió distinguir 5 grupos o 5 tipologías inicialmente, y reconocer a las especies que tenían mayor valor útil, digamos, en la estructuración de estas praderas. Por aquí vemos Neuronolithion, que es un rodolito, una alga roja calcificadora. Se nota, destaca Thalassia textudinum y Alimeda, por un lado, y por otro lado tenemos Penicillum, Udotea brambilias, ¿no? Algas rojas calcificadoras. Bueno, brambilia no. Bueno, siguiendo este enfoque de estos primeros 5 grupos de esta ordenación en cuanto a sus biomasas relativas, lo que podemos ver al comparar las biomasas a nivel grupo es que podemos distinguir al menos 3 niveles de biomasa. 2 grupos A y B, bueno, les asignamos un nombre, que tienen valores muy bajos, C y E, valores más o menos intermedios, y un grupo que es el grupo D con los valores máximos de biomasa. Siguiendo este enfoque, pues, bueno, esta gráfica está terrible, pero aquí es donde aplicamos lo que coloquialmente se dice toda la artillería pesada. Todo el esfuerzo que hicimos en el trabajo de campo y el esfuerzo de laboratorio lo implementamos para tratar de distinguir o entender qué son o cómo las diferencias entre estos grupos. Nuevamente, pues señalo todos los descriptores que utilizamos en al menos 6, 7 especies. Hicimos una rutina muy grande. Primeramente, cuando analizamos las condiciones ambientales de estos grupos, lo que pudimos distinguir es que en uno de ellos, en el grupo B, había pues praderas que tenían la misma composición y la misma abundancia, pero un estado ambiental completamente diferentes. Las praderas que están señaladas en rojo, que son las de Nizuc, más hacia el norte del estado, presentaban no solo valores altos, sino los más altos de todo nuestra caracterización, y fue por esta razón que los asignamos como un grupo nuevo, y acá lo presento como el grupo F. Posteriormente, cuando comparamos por grupos funcionales y por grupos taxonómicos, encontramos que hay 3 grandes géneros que tienen una presencia importante en diferentes grupos. Alimeda tiende a dominar entre los grupos C, D y E. El rodolito tiene presencia fuerte en los grupos C, pero su mayor presencia está en el grupo D. Y Udotea, pues otra especie verde calcificadora, tiene pues un dominio en el grupo E. Esto pues nos lleva a ver que pudimos caracterizar que diferentes especies o géneros tienen diferentes óptimos funcionales donde alcanza su máxima biomasa. Posteriormente, cuando analizamos cómo eran los cambios estructurales que estaba experimentando Thalassia textudinum, ¿no?, el constructor de estos hábitats, pues encontramos que los descriptores de área fueron los que mejor respondían. El tamaño del haz, el Leaf Area Index, el índice del área foliar, que es la cantidad de follaje que puede poner la planta por área de suelo proyectado. Y presentamos acá
la razón del área foliar. Este es un descriptor típico para evaluar las comunidades, la estructura de comunidades terrestres, y decidimos aplicarlo en el medio marino. ¿Qué es lo que representa? La cantidad de inversión en hoja por área, es decir, la cantidad invertida para colectar luz con respecto a todo el peso de la planta, es decir, cuánto invirtió en su estructura. Y a partir de esto obtenemos una relación. ¿Qué es lo que encontramos? Que Talasia tiene el mayor tamaño y el mayor índice del área foliar en el grupo E. Esto nos lleva a que ese es el grupo donde Talasia encuentra sus condiciones óptimas. Finalmente, bueno, siguiendo con estos grupos, lo que pudimos ver al combinar los descriptores biológicos con los ambientales es que hay una secuencia entre los grupos que tiene que ver con las barreras ambientales, el nitrógeno en la columna de agua y el contenido de materia orgánica en los sedimentos. Primeramente probamos la relación de estos dos descriptores ambientales y encontramos una relación no lineal, pero fuerte. Posteriormente, lo que vimos es que el nitrógeno en la columna de agua nos permitió identificar diferencias entre los primeros tres grupos A, B y C. Luego hay un traslape entre D y E y hay una separación en el grupo F, que es el grupo el que tiene las mayores concentraciones de nutrientes. Y luego cuando aplicamos la materia orgánica como un proxy para distinguir cambios, lo que encontramos es que este descriptor empezó a ser útil cuando el nivel de degradación es mayor, cuando se encuentra un mayor número de materia orgánica, y eso nos permitió distinguir entre el grupo D y F. Es decir, la utilización de ambos descriptores se complementan y nos permite separar claramente los 5 grupos, bueno, los 6 grupos. En ese estudio, a partir de esta última relación, lo que encontramos es que Talasia responde, al menos en su estructura, al incremento de nutrientes, y lo que encontramos es que los descriptores de área fueron los que mejor pueden ser explicados por la fertilización. LAR, que es lo que le mencionaba hace un momento, esta relación entre la inversión en colectores de luz y toda la estructura de la planta. LAI, la cantidad de foliaje que puede poner por ahí el suelo, y la biomasa por encima del sedimento. Y logramos explicar hasta un 70% de esta variabilidad en su morfotipo. Y bueno, finalmente, la combinación de ambos descriptores, tanto ambientales como biológicos, nos llevó a construir un nuevo modelo, una propuesta de un nuevo modelo conforme a nuestros resultados, que no solamente considera las biomasas relativas de grupos importantes, como fue el modelo del que partimos, sino que a su vez integramos 2 descriptores, los que mejor respondían, de la estructura de Talasia, que es el constructor de estos hábitats. Y lo que presentamos es que pues partimos del grupo A, que es el grupo que representa las condiciones oligotróficas del sistema. Son las praderas de 1999, las biomasas relativas de la comunidad son bajas y Talasia domina sobre el resto de algas. Una vez que tiene los primeros pulsos de nutrientes, claro, hay una respuesta positiva tanto de Talasia como de la comunidad de macrófitas, pero aún no hay diferencias significativas, sino que se encuentran como en el límite, pero sí hay diferencias ambientales entre una y otra. Después, esto nos lleva a describir un primer cambio de fase. Es decir, en la siguiente etapa, si la progresión de nutrientes continúa, Talasia testudinum pierde el dominio y ahora entramos a una etapa donde dominan las algas calcificadoras. Aquí encontramos lo que puede ser 2 posibles estados estables alternativos, es decir, comparten las mismas condiciones ambientales, pero tenemos praderas donde domina Alimeda y tenemos praderas donde dominan los rodolitos. Si la progresión continúa, lo que vamos a ver es que hay una fuerte caída en los rodolitos, porque entramos al grupo donde Talasia tiene su óptimo, donde Talasia alcanza sus máximos, y una de las explicaciones es que incrementa tanto su índice foliar que las especies que tienen altos requerimientos de luz tienden a irse. Y finalmente, y en esa especie, además de este bloom de Talasia, esta explosión de Talasia, también encontramos un incremento en la diversidad de las algas verdes. Es decir, vuelven del grupo A, vuelven a tener una explosión positiva en el grupo E, y finalmente llegamos al grupo F. Si la progresión de nutrientes continúa,
lo que encontramos es las primeras evidencias de un decaimiento de talasia. En este último grupo tiene niveles de nutrientes muy altos, materia orgánica muy alta y hay una disminución en el tamaño en la biomasa y el tamaño de los haces. Cuando vemos los cambios en los otros descriptores de talasia, bueno, el AR, que es el que no he explicado, lo que vemos es que presenta pues 3 grandes escalones. Uno entre el grupo AB, cambios entre el grupo C y D, y un último cambio en el grupo F. ¿Qué significa? En el grupo F, donde hay el mayor número o las mayores concentraciones de nutrientes, es un cambio evidente en las estrategias de aclimatación de la planta. Es decir, hay una reducción muy fuerte en su biomasa subterránea y una mayor apuesta en la biomasa foliar. Y bueno, la caracterización de nosotros hasta aquí llega, pero es posible que si la progresión de la entrada de nutrientes continúa, pues ya lleguemos a la disminución y a la sustitución de talasia por otros pasos, que es lo que nos dice la literatura y que es lo que nos dice este modelo del que partimos. Y bueno, ya conclusiones generales es que, bueno, pues el estado actual del Caribe mexicano es alarmante, valores ambientales muy altos, muy por encima de los umbrales que requeriría para mantener la salud de los arrecifes de coral. Las concentraciones de nitrógeno inorgánico en la columna y la materia orgánica del sedimento pues fueron 2 indicadores complementarios para entender la fertilidad del vento, ¿no? Además de los cambios en la comunidad. Pues logramos identificar 6 tipologías de praderas y 3 cambios de fase con indicadores específicos para cada tipología. Y los cambios, bueno, indican que la pradera marina, por el enriquecimiento de nutrientes, pues se ha visto beneficiada hasta ahora. Y si el incremento continúa, pues después de su óptimo funcional, pues vamos a ver el decaimiento. Y, bueno, las algas calcificadoras, contrario también a lo que dice mucha teoría, que las algas carnosas son los mejores proxies, nosotros encontramos que pues son mejores indicadores ambientales y que los cambios morfológicos de talasia, especialmente en el área, son grandes indicadores del incremento de la fertilidad del hábitat. Y bueno, finalmente, si el proceso de eutrofización sigue avanzando, pues se prevé que talasia sea sustituida por praderas de otras especies, probablemente de alodule o comunidades de algas carnosas, como decía, como explican los modelos de la literatura, o hasta alcanzar finalmente un dominio del fitoplancton, ¿no? Que es lo que vemos en las lagunas costeras, ¿no? Como la foto que pone al principio de la laguna Bojorques. Y finalmente, pues entender la trayectoria de los cambios en las praderas marinas es lo que nos va a permitir tomar mejores decisiones sobre el manejo de estos ecosistemas encaminados hacia la sostenibilidad, pues que es lo que deseamos. Y pues ya eso es todo, gracias. Y bueno, mi correo de contacto y el correo de Susana, si a alguien le interesaría pues más información. Muchísimas gracias, doctor Tito. Ah, claro, claro. Damos inicio a la sesión de preguntas, doctora. Gracias, Tito. Bien interesante Gracias. todo. En tu última diapositiva, bueno, la última gráfica, ¿en dónde estaría la laguna de Puerto Morelos? No sé. Puerto Morelos en el 2016-2018 estaba en el grupo E. O sea que... Y Nizú, que eran las praderas de Nizú las que representaban el grupo F, las de mayor impacto. Sí, está bastante. Sí, sí. Ok, bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola Tito, gracias por la presentación. Si la degradación continúa y el aumento de nutrientes, materia orgánica sigue así al ritmo que va, ¿en cuánto tiempo podrías prever tal vez un escenario dominado por fitoplancton? Así ya el peor caso. No lo sé, la verdad. Lo que tiene el Caribe mexicano es la renovación de agua, la corriente de Yucatán, que cada cierto tiempo, bueno, continuamente está limpiando los nutrientes. ¿Crees que no lleguemos pronto? No, la verdad no sé, pero los modelos de estimaciones, pues sí, han logrado estimar grandes flujos de nutrientes, sobre todo en los ojos de agua y en la mera costa. Y pues no.
O sea, las estimaciones son fuertes, sin embargo, Talasia ahorita está en su óptimo, está absorbiendo toda la cantidad de nutrientes, pero su capacidad va a ser rebasada en algún momento y va a empezar el declive y bueno, de ahí pues ya no sé qué siga. Gracias. Bueno, ¿en qué tiempo pues? Gracias, Tito. Era un poquito en ese sentido, ¿no? Entonces, tú lo que estás midiendo es, digamos, ahorita, lo que los datos muestran es Talasia, Sí. el óptimo de Talasia. Sí, sí. Y de ahí lo esperado, lo que estás prediciendo que puede pasar con la literatura, es que primero seguiría la dominancia del Odul y después ya todo se... Sí, algas carnosas o quizás el fitoplancton. Pero, o sea, y no, entiendo que no era ese el objetivo inicial, pero tú tienes esa variabilidad, ahorita lo acabas de decir, ¿no? O sea, si tú muestras dentro de Puerto Morelos, cerca de los ojos de agua, ya sea los que están aquí atrás o los de el pueblo, pues esas aguas van a estar muchísimo más ricas en nutrientes Sí, y materia orgánica que si te vas un poquito más lejos, ¿no? Aquí enfrente de la UNAM. Sí, sí. Pero aún así, en esas condiciones súper expuestas a nutrientes y sedimentos, seguimos viendo Talasia, ¿no? O Sí. sea, quiere decir, o no sé qué interpreta, si eso es que el sistema es demasiado robusto para dar el siguiente paso, o qué se necesita para pues, para ver detonar el cambio a eso, porque ya hay lugares, sobre todo los que están aquí atrás en Petempich, que no se ve nada. O sea, tú te metes ahí a bucear y huele a agua residual y está pues, turbio. Sí, pues mira, lo que sé, por ejemplo, siguiendo el modelo de nutrientes de Costa Recife, la entrada viene de la playa, de la tierra a la playa, y lo que se ve, por ejemplo, en la costa ya se ven los grandes parches de alodule. Pues. A partir de ahí, creemos que va a ir avanzando esta progresión. En media laguna, y eso, pues en realidad no sé, y también porque Talasia y el odule casi no conviven, como muy poco, que tiene que ver con la diferencia de tamaños, como Talasia, pues, los opaca, digamos, en aprovechar la luz, pues, los bloquea, los sombrea. Va por ahí, yo creo, esta competencia, pues, ¿no? Estas interacciones. ¿Alguna otra pregunta? Hola Tito, gracias por la presentación. Yo quería preguntarte porque no entendí bien si las 30 praderas que muestreaste, Sí. o sea, fueron a lo largo como de todo Puerto Morelos, de todo el Caribe, y sí, si fueron dentro de zonas estuarinas también, o solo como en la laguna Recifal. Es que me lo brinqué por cuestiones de tiempo. O sea, en el periodo 2016-2018 muestreamos 3 sitios del norte, el contraste alto desarrollo antropogénico, y 4 localidades del sur. Y en cada sitio aplicamos el gradiente ambiental, por una parte, costa Recife de nutrientes, o sea, omitimos la costa, seleccionamos praderas media laguna y arrecife posterior, y el otro criterio fue una profundidad similar, bueno, entre 2 y 4, donde las condiciones de luz son más o menos estables, para evitar inferencias en la descripción que tengan asociadas a la luz y entender solo o asumir el efecto de los nutrientes. Y además integramos para incrementar la variabilidad de toda esta heterogeneidad de las praderas, pues la base de datos del Laboratorio de Fotología de caracterizaciones 2013, 2002, 1999. Y aparte de ahí pudimos pues tener toda la película, ¿no? Que es lo que cuenta toda la trayectoria completa hasta hoy. Ok, y una más, nada más. Es que a mí me ha costado trabajo encontrar como en la literatura la definición como de pradera, literal, o sea, como cómo tú definirías, ya como con toda esa experiencia, pues, qué es una pradera, porque dices que muestraron 30 praderas, ¿no? Entonces, ¿cómo las defines? En este caso me refiero a la pradera como el hábitat, pues. O sea, los pastos marinos es un grupo taxonómico, las algas son un grupo taxonómico, y cuando forman un hábitat, a eso me refiero por la pradera. La pradera como un hábitat mixto entre grupos de productores primarios de diferentes grupos taxonómicos, por decirlo. ¿Alguna otra pregunta? Oh, ya.
¿El crecimiento poblacional de Talasia es igual a lo largo del año o en ciertas estaciones del año? Pues sí, hay una variación interanual, pero digamos que ese trabajo está enfocado como a gran escala. Sí tiene que haber ¿Pero cambios. se sabe en qué año crece más? Digo, ¿en qué temporada? No recuerdo. Después del verano, me parece. Tiene la temporada como de reproducción y luego otra vuelve a crecer. Porque supongo que las épocas de vacaciones, donde hay mayor turismo y todo, es donde hay más carga de materia orgánica. Sí. Entonces, es una combinación entre eso, la carga de materia orgánica y los flujos de cómo el sistema entra. Aparentemente creo que es como en octubre cuando hay mayores flujos de agua. O sea, hay una mayor entrada y que las estimaciones se basan en eso, esa combinación. ¿Cuánta agua entrada, el flujo y la carga que tiene? De los modelos que hay en la literatura, pues aparentemente creo que es como en octubre cuando entra muchísimo más agua, carga de nutrientes. Pero la variabilidad anual no la tenemos estudiada, la verdad. ¿Alguien más? Perdón, es que has hablado mucho de Talasia, que es en lo que se basó más, ¿no? Sí, praderas donde había Talasia. Sí. Exacto. Y de alódule, ¿pero qué onda? ¿Se ha aumentado también? Sí, Syringodio. Lo que pasa es que lo separaba, que es como un ejemplo dimensionar más fácil, porque Syringodio sí convive con Talasia. Y alódule no tanto. Entonces, como en este ejemplo era más fácil, pero sí, Syringodium también hay grandes parches de Syringodium y especialmente más de la costa hacia adentro. Pero en términos generales sigue dominando. Sí, o sea, a nivel porcentaje de la laguna, sí, domina Talasia. Sí, más o menos son los primeros metros donde empieza a dominar a los parches de alódule, parches de Syringodium o incluso caulerpas. Hay zonas de muchas caulerpas. ¿Alguna otra pregunta? En línea no tenemos preguntas. Bueno, si ya no hay más preguntas, le agradecemos al doctor Tito.